Aquel día, la casa de Grace olía a normalidad, a una vida construida con paciencia y esmero. Era un aroma suave a suavizante de ropa recién lavada, que se mezclaba con el murmullo lejano del televisor encendido en la sala. La luz del atardecer se filtraba por la ventana de la cocina, dibujando largas sombras en el suelo de madera que ella misma había ayudado a instalar años atrás. Para Grace, este no era solo un lugar, era su santuario, un refugio que había levantado con la dedicación silenciosa de quien ve el amor como el único puerto seguro en un mundo caótico. Cada rincón, cada objeto en su sitio, era un testimonio de su esfuerzo por mantener una armonía que creía inquebrantable. Era la materialización de su fe en la rutina, en la previsibilidad de saber que al final del día, Kevin estaría allí y todo estaría bien. Una creencia que estaba a punto de ser demolida. Grace era la personificación de la esposa devota y madura, una respetada profesora universitaria que había encontrado en Kevin un amor que no esperaba. Él era más joven, lleno de una energía que al principio la intimidó, haciéndola levantar las barreras que la vida le había enseñado a construir. Pero él había sido persistente, y ella, finalmente, había cedido, abriéndole un espacio en su mundo con una entrega casi adolescente. Había apostado todo a esa relación, creyendo que su serenidad y la resiliencia que le daban sus años compensarían cualquier diferencia. Su mundo, antes centrado en sus clases y sus libros, ahora giraba en torno a la órbita de Kevin, a sus necesidades, a sus sueños. Había hecho de la felicidad de él su proyecto personal, una tesis doctoral del corazón en la que esperaba graduarse con honores. Su dedicación no conocía límites. Era una entrega silenciosa y constante. Hacía apenas un mes, había pasado 32 días cuidando de la madre de Kevin, una mujer de carácter difícil que nunca la había aceptado del todo. Se había instalado en aquella casa ajena, durmiendo en un sofá incómodo y administrando medicamentos a horas intempestivas, sin una sola queja. Lo hizo porque era la madre de su esposo, y para Grace, el amor significaba asumir las cargas del otro como propias. Kevin se lo había agradecido con un ramo de flores y una cena, un gesto que para él cerraba el capítulo. Para ella, sin embargo, había sido una prueba más, una demostración para sí misma de que estaba dispuesta a todo por mantener la estabilidad de su matrimonio, un pilar que ella sostenía con sus propias manos. Esa estabilidad, sin embargo, tenía una fisura constante, una grieta llamada Jassy. Se presentaba como la mejor amiga de Kevin, un título que usaba como un escudo para justificar su presencia invasiva y su familiaridad inapropiada. Grace, con su calma estudiada, había aprendido a tolerar las provocaciones veladas de Jassy, sus comentarios con doble sentido sobre la diferencia de edad entre ella y Kevin, o las miradas cargadas de un desafío que solo otra mujer podía entender. Soportaba todo aquello por no crear un conflicto, por no poner a Kevin en la incómoda posición de tener que elegir. Para Grace, mantener la paz era más importante que defender su propio orgullo, una decisión que ahora, en retrospectiva, se sentía como una lenta y voluntaria ingestión de veneno. Esa tarde en particular, Grace estaba sentada en el sofá, doblando la última tanda de ropa limpia, mientras la televisión emitía un programa de concursos que no estaba viendo realmente. Su mente vagaba, pensando en qué prepararía para la cena. Quizás la lasaña que a Kevin tanto le gustaba. Se sentía tranquila, envuelta en esa paz doméstica que tanto se había esforzado por cultivar. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, y por un instante sintió una punzada de felicidad pura y simple. Era la calma antes de la tormenta, la quietud profunda del océano justo antes de que el maremoto arrase con la costa sin previo aviso. Era el último momento de su vida tal y como la conocía, aunque ella, por supuesto, no tenía ni la más remota idea. Fue entonces cuando su teléfono vibró sobre la mesita de centro. No era Kevin, era un número desconocido, de una clínica médica al otro lado de la ciudad. Una extraña sensación de aprensión la invadió mientras contestaba. La voz al otro lado, una enfermera de tono profesional y monótono, le pidió confirmar su identidad. Grace lo hizo, confundida. La mujer entonces procedió a informarle sobre los resultados de un examen reciente. Grace frunció el ceño, explicándole que debía haber un error, que ella no se había hecho ningún examen. La enfermera insistió, mencionando el nombre que se había registrado, Grace, y luego el apellido de soltera de Jassy. El aire se escapó de los pulmones de Grace.
Jassy había usado su identidad. Y antes de que pudiera procesar la magnitud de esa traición, la enfermera pronunció las palabras que detendrían su mundo. El resultado del test de VIH es positivo. El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. El teléfono se sentía como un bloque de hielo en su mano, y el murmullo del televisor pareció desvanecerse en la nada. Su mente, normalmente analítica y ordenada, se convirtió en un torbellino caótico. VIH positivo. Jassy, usando su nombre. Las piezas del rompecabezas encajaban con una lógica brutal y aterradora. Pero en ese primer instante de shock, su primera preocupación no fue la traición de la amiga, ni la usurpación de su identidad. Su primer pensamiento, el que la golpeó con la fuerza de un tren, fue Kevin. Kevin y Jassy eran inseparables, siempre juntos, compartiendo bromas y secretos. Un frío helado le recorrió la espalda, una certeza pavorosa que no se atrevía a nombrar. Tenía que hablar con él, tenía que protegerlo. Su instinto de esposa devota seguía al mando, incluso sobre los escombros de su propia confianza. Mientras su mente luchaba por encontrar una forma de abordar la situación, de contarle a Kevin lo que había descubierto sin desatar un infierno, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una notificación de mensaje, con el nombre de Jassy en la pantalla. Por un segundo, una parte ingenua de ella esperó una confesión, una disculpa, una explicación desesperada. Abrió el mensaje con el corazón en un puño, preparándose para cualquier cosa, pero no estaba preparada para lo que vio. Era una foto, una imagen íntima, inconfundible, el brazo de Kevin rodeando a Jassy, la sonrisa triunfante y desafiante en el rostro de ella, y el edredón azul de su propia cama, el que ella misma había comprado, como telón de fondo de la traición, la prueba visual, cruda y demoledora. Si la foto fue un puñal, el texto que la acompañaba fue el giro de la hoja dentro de la herida. No era largo, no necesitaba serlo. Eran solo unas pocas palabras, diseñadas con una crueldad quirúrgica para causar el máximo daño posible. ¿Preocupada por tu maridito? Deberías estarlo más por ti misma. Él dice que lo hago mucho mejor. Cada palabra era un golpe, una humillación calculada que destrozaba no solo su presente, sino también su pasado. Cada sacrificio, cada acto de amor, cada momento de paciencia hacia Jassy se reconfiguró en su mente como una estupidez, una ceguera voluntaria. El nudo en su garganta se hizo tan apretado que le impedía respirar, y un dolor agudo, casi físico, se instaló en su pecho. La furia aún no llegaba. Lo que sentía era un colapso total, el desmoronamiento de su propia estructura interna. En ese preciso instante, el santuario se profanó. El olor a ropa limpia de repente le pareció nauseabundo, una mentira aromática que ocultaba la podredumbre. El sonido alegre del programa de concursos en la televisión era una burla a su dolor, una banda sonora absurda para la destrucción de su vida. Se levantó del sofá, pero sus piernas apenas la sostenían. Miró a su alrededor, a la casa que tanto amaba, y ya no la reconoció. Ya no era su hogar. Se había convertido en la escena de un crimen, un lugar donde su confianza había sido asesinada a sangre fría. Grace ya no era la esposa serena y resiliente. Era una mujer traicionada de la forma más íntima y peligrosa que podía imaginar, parada en medio de las ruinas de todo lo que había creído verdadero. El shock inicial, ese vacío paralizante que había absorbido todo el sonido y el color de la habitación, comenzó a disiparse lentamente. En su lugar, una nueva sensación empezó a cristalizarse en sus venas, una furia fría, lúcida y terriblemente clara. Volvió a mirar la foto en el teléfono, pero esta vez no con el dolor de una víctima, sino con el escrutinio de una perito forense. Analizó la sonrisa de Jassy, una mueca de pura arrogancia y desafío. Observó el brazo de Kevin, la familiaridad del gesto, la forma en que su cuerpo se amoldaba al de ella. Esto no había sido un error de una noche, un desliz impulsivo. Esto era una rutina, una historia paralela que habían construido sobre los cimientos de la suya, una vida secreta tejida con mentiras en su propia casa. La comprensión trajo consigo una reacción física violenta. Una náusea profunda subió desde su estómago, un deseo primitivo de purgar la toxicidad que ahora corría por su sistema. Se levantó, tropezando, y corrió hacia el baño, cayendo de rodillas frente al inodoro.
No vomitó nada más que bilis amarga, pero el acto fue un espasmo de su cuerpo tratando de expulsar el veneno emocional. Cuando se levantó, temblando, se aferró al lavabo y vio su reflejo en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña de rostro pálido y ojos desorbitados, habitados por un horror que parecía haberla envejecido una década en cuestión de minutos. La profesora Serena había desaparecido por completo, dejando en su lugar a una criatura herida y acorralada. Fue entonces cuando la rabia encontró su verdadera forma. Ya no era un sentimiento difuso, sino una energía pura y cortante, una ira incandescente dirigida hacia ambos. ¿Cómo se habían atrevido? ¿Cómo habían tenido la osadía de profanar su cama, el espacio más íntimo de su vida compartida? El pensamiento del diagnóstico de VIH regresó, pero esta vez no con miedo, sino con una furia helada. No solo la habían traicionado, no solo la habían humillado, la habían puesto en peligro mortal, la habían contaminado deliberadamente con su desprecio y sus secretos. Ese pensamiento fue el catalizador. No podía quedarse allí, llorando entre la ropa doblada. No podía permitirles controlar el final de esta historia. Tenía que confrontarlos. Tenía que hacerles frente. Su primer impulso fue llamarlo, gritarle por teléfono, exigirle una explicación que sabía que sería una sarta de mentiras. Pero algo la detuvo. Un instinto de supervivencia le dijo que una llamada sería inútil. Le daría a Kevin la oportunidad de manipularla, de suavizar los hechos, de usar ese tono de voz calmado con el que siempre lograba salirse con la suya. No, esto tenía que ser cara a cara. Necesitaba ver sus rostros cuando la verdad explotara entre ellos. Y Jassy, ella tenía que estar allí. Tenía que presenciar la mirada de Jassy cuando su pequeño y cruel juego se viniera abajo. La idea de encontrarlos juntos era a la vez la fuente de su mayor pánico y de su más profunda necesidad. Tenía que ver el cuadro completo de su traición. En medio de ese torbellino emocional, un pensamiento práctico y afilado se abrió paso. El hospital. El resultado del VIH. Esa era la clave de todo. No era solo la prueba de la infidelidad, era la prueba de un peligro real, de una imprudencia que rayaba en lo criminal. De repente, entendió el mensaje de Jassy no solo como una burla, sino como un acto de pánico. Jassy estaba asustada. Seguramente esperaba que Grace se derrumbara, que se escondiera en su casa a llorar, consumida por la vergüenza. La idea de hacer exactamente lo contrario, de ir directamente al ojo del huracán, comenzó a tomar forma. No iba a ser la víctima pasiva, iba a ser la que hiciera la siguiente jugada en ese tablero. Se movió con una determinación mecánica, como un autómata programado para una sola misión. Tomó su bolso y las llaves del coche del cuenco de cerámica que Kevin le había regalado en su primer aniversario. El objeto ahora parecía una burla. Al pasar por la sala, vio la pila de ropa perfectamente doblada sobre el sofá, un monumento a su dedicación ahora inútil y patética. Una oleada de autodesprecio la golpeó con fuerza. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales que seguramente estuvieron allí todo el tiempo? Esa pregunta la atormentaría durante mucho tiempo, pero en ese momento solo sirvió para alimentar el fuego de su resolución. No hubo lágrimas. Era como si se hubieran congelado en algún lugar profundo de su interior. El trayecto en coche hacia el hospital fue un borrón. El mundo exterior parecía un escenario distante y desenfocado, ajeno a la emergencia que se desarrollaba dentro de ella. Las calles de la ciudad, los semáforos, los rostros anónimos de los peatones, todo pertenecía a una realidad de la que ella había sido expulsada. Dentro del coche solo existía el zumbido monótono del motor y el estruendo de sus propios pensamientos, que se repetían en un bucle infernal. La foto, las palabras de Jassy, la voz de la enfermera. Una calma peligrosa, la calma del epicentro de un huracán, se estaba apoderando de ella. Era la quietud que precede a la destrucción, la certeza de que ya no había nada que perder porque ya lo había perdido todo. Llegó al hospital central de la ciudad, un edificio imponente y anónimo que olía a desinfectante y a crisis. No era la misma clínica que la había llamado, pero era un lugar de verdades crudas y emergencias, y eso le pareció extrañamente apropiado. Su propia vida se había convertido en una emergencia médica y emocional. No tenía un plan claro, solo la necesidad visceral de estar allí, de llevar la batalla a su terreno. Mientras caminaba por las puertas automáticas, el aire frío y estéril la golpeó como una bofetada,
despertándola de su trance. Se encontró en la sala de urgencias, un caos de gente esperando, de personal corriendo y de la ansiedad palpable que flota en esos lugares. Y entonces los vio. Al otro lado de la abarrotada sala de espera, junto a los asientos de plástico naranja, eran Kevin y Jassy. Estaban de pie, hablando en susurros urgentes, con las cabezas muy juntas. Jassy se retorcía las manos, con el rostro descompuesto por el pánico. Kevin parecía desesperado, pasándose las manos por el pelo una y otra vez. La visión de ellos dos juntos, aquí, en este lugar, fue la confirmación final y absoluta. No estaban en casa esperando a que ella los descubriera. Estaban gestionando su propia crisis. Una crisis que habían creado a costa de la vida y la salud de Grace. Estaban tratando de salvarse a sí mismos, juntos. La complicidad entre ellos era una daga visual que le atravesó el pecho. Grace comenzó a caminar hacia ellos. Sus pasos eran firmes, lentos, deliberados. El ruido de la sala de urgencias pareció desvanecerse a su alrededor, hasta que lo único que podía oír era el latido furioso de su propio corazón, un tambor de guerra que marcaba el ritmo de su avance. Ellos aún no la habían visto, absortos en su propio drama. Vio cómo Kevin ponía una mano sobre el brazo de Jassy. Un gesto de consuelo, de intimidad. Ese pequeño detalle, esa muestra de lealtad hacia la otra mujer, fue lo que finalmente rompió el dique de hielo en su interior. La furia fría se convirtió en una llama blanca y cegadora. Estaba a solo unos metros de distancia cuando dijo su nombre, con una voz que no reconoció como suya. Kevin. La forma en que él se giró, el pánico y la culpa que inundaron su rostro al verla, fue el primer y dulce sabor de la justicia. El sonido de su nombre, pronunciado con esa calma gélida, colgó en el aire denso del hospital. Por un instante, el mundo pareció contraerse, hasta quedar reducido a solo ellos tres, un triángulo de traición bajo las luces fluorescentes de la sala de urgencias. Kevin retrocedió un paso, como si las palabras de Grace tuvieran una fuerza física. Su boca se abrió y se cerró, pero ningún sonido coherente logró escapar. Jassy, sin embargo, se recuperó del shock inicial con una rapidez felina. Su miedo se transformó en una máscara de desafío. Dio un pequeño paso al frente, posicionándose ligeramente delante de Kevin, un gesto sutil pero inconfundible de posesión. La línea de batalla acababa de ser dibujada en el suelo de linóleo. Finalmente, Kevin logró articular palabra, aunque su voz era un susurro débil, patético. Grace, ¿qué haces aquí? Cariño, esto no es lo que parece. La frase, el cliché más antiguo y cobarde de la infidelidad, golpeó a Grace con la fuerza de un insulto. Era tan predecible, tan falto de imaginación, tan representativo del hombre en el que se había convertido Kevin. Cualquier mínima partícula de amor o compasión que pudiera haber sobrevivido en su corazón se evaporó en ese momento. No se molestó en responderle. Sus ojos, ahora dos fragmentos de hielo, permanecieron fijos en los de él, despojándolo de toda excusa, antes de que pudiera siquiera formularla por completo. Sin decir una palabra, Grace dio otro paso adelante. Levantó su teléfono, con la pantalla todavía iluminada, mostrando la fotografía de Jassy y Kevin en su cama. No gritó, no acusó, simplemente le mostró la evidencia, dejando que la imagen hablara por sí misma. La luz del dispositivo proyectaba un brillo macabro sobre el rostro de Kevin, que palideció hasta adquirir un tono ceroso. Sus ojos aterrados saltaban del teléfono a la cara de Grace, y luego a la de Jassy, buscando una salida que no existía. Estaba atrapado, expuesto en su mentira de la forma más cruda y pública. El silencio de Grace era un grito mucho más ensordecedor que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Fue Jassy quien rompió la tensión, su voz un látigo afilado y venenoso. «Ay, por favor, ¿de verdad vas a montar una escena aquí?», dijo con desprecio, intentando arrebatar el control de la situación. «Ya era hora de que abrieras los ojos. No puedes competir conmigo, Grace. Míralo a él, mírame a mí». En un gesto de pura provocación, pasó un brazo por la cintura de Kevin, marcando su territorio. Estaba intentando humillarla, reducirla al papel de la esposa vieja y despechada que había perdido la batalla. Quería que Grace se sintiera patética, que se rompiera en público para poder saborear su victoria de manera definitiva frente al hombre que compartían.
Ese gesto fue el punto de quiebre para Kevin. Acorralado entre la evidencia de su traición y la arrogancia de su amante, su cerebro entró en cortocircuito. La vergüenza y el pánico se fusionaron en una rabia ciega, y como un animal herido, arremetió contra el objetivo más fácil, la persona que siempre lo había perdonado. Se giró hacia Grace, con el rostro desfigurado por una furia que era en realidad puro miedo. «¡Ya basta, Grace!», gritó, su voz temblando a pesar del volumen. «Vete a casa ahora mismo. Esto no es de tu incumbencia». Estaba culpándola a ella por haberlo descubierto, por haber traído la verdad a la luz. La respuesta de Grace fue tan fría y precisa como un bisturí. Ignoró a Jassy por completo, como si no existiera, y clavó su mirada en Kevin. Habló en voz baja, pero cada sílaba estaba cargada con un peso devastador. «¿Que no es de mi incumbencia?», repitió, dejando que la pregunta flotara en el aire por un segundo. «Jassy usó mi identidad para hacerse una prueba de VIH en una clínica. La prueba dio positivo. Dejó caer la información sin adornos, una bomba de neutrones verbal diseñada para aniquilar su pequeño y sucio mundo. Observó con una distancia casi clínica cómo la comprensión se abría paso lentamente en el rostro de Kevin, transformando su ira en un horror puro y absoluto. El terror reemplazó a la furia en la cara de Kevin. Su mirada voló hacia Jassy, pero ya no había amor ni complicidad en ella, solo una acusación cruda y aterrada. «¿Qué has hecho?», siseó, su voz estrangulada. Jassy retrocedió un paso, su máscara de arrogancia finalmente resquebrajándose para revelar el pánico que había debajo. El poder en su pequeño triángulo había cambiado de manos de forma instantánea y brutal. Grace había arrojado una granada en medio de ellos, y ahora, en silencio, observaba cómo la explosión los alcanzaba. Por primera vez en horas, sintió una punzada de algo que no era dolor, una satisfacción sombría y terrible al ver cómo su traición se volvía contra ellos. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Impulsado por un terror abyecto y la necesidad de silenciar la verdad que lo estaba destruyendo, Kevin hizo lo único que le quedaba para tratar de recuperar el control. Levantó la mano y, en un acto de pura impotencia y cobardía, la estrelló contra la mejilla de Grace. El sonido de la bofetada fue agudo, feo, un chasquido seco que cortó el murmullo de la sala de urgencias. Varias personas se giraron para mirar, sus rostros una mezcla de sorpresa y desaprobación. Fue un acto público, una humillación final, una línea que, una vez cruzada, no tenía camino de vuelta. La violencia física era la admisión definitiva de su propia bancarrota moral. El mundo se detuvo por una fracción de segundo. El escozor ardiente en su mejilla fue lo primero que registró, seguido de un silencio atronador en su mente. No gritó, no lloró, ni siquiera retrocedió. Simplemente se quedó allí, recibiendo el golpe como si fuera la última pieza de información que necesitaba para completar su análisis. Esa bofetada no la rompió, la forjó. Fue el fuego final que templó su dolor y lo convirtió en acero. En ese instante, cualquier vestigio de la mujer que amó a Kevin murió para siempre. Lo miró directamente a los ojos, y él pudo ver el vacío absoluto que le devolvía la mirada. Ya no había nada allí para él, ni amor, ni odio, ni siquiera pena, solo nada. Jassy observó la escena, y por un brevísimo momento, una sombra de triunfo cruzó su rostro. Él la había elegido, la había defendido, aunque fuera con un acto de violencia despreciable, pero esa sensación se desvaneció tan rápido como llegó, en cuanto vio la expresión en el rostro de Grace. Esperaba lágrimas, gritos, un colapso. No esperaba esa quietud antinatural, esa calma escalofriante que era mucho más aterradora que cualquier histeria. Jassy comprendió, quizás por primera vez, que no había ganado ninguna guerra. Acababa de presenciar la creación de un enemigo que nunca podría haber anticipado. Mientras tanto, Grace sintió el sabor metálico de la sangre en su boca y supo que eso era el sabor de un final y a la vez de un comienzo. Lentamente, como en un sueño, Grace levantó una mano y la posó sobre su mejilla. El ardor era intenso, un mapa de calor que marcaba la huella de la mano de su marido. Pero su gesto no era de dolor, sino de una curiosidad casi académica. Sus ojos no se apartaron de los de Kevin ni por un segundo, obligándolo a ser testigo de su propia brutalidad. A su alrededor, los murmullos en la sala de espera se hicieron más audibles,
y varias miradas de reprobación se clavaron en ellos. Un guardia de seguridad corpulento, que había estado observando la escena desde la distancia, comenzó a caminar con paso decidido hacia su pequeño y tenso círculo. La naturaleza pública del acto de Kevin se estaba convirtiendo rápidamente en una jaula para él y para Jassy. Fue entonces cuando Grace volvió a hablar. Su voz era apenas un susurro, pero cortó el aire con la agudeza del cristal roto. «Gracias», dijo. Una sola palabra, tan inesperada que descolocó por completo tanto a Kevin como a Jassy. Él la miró con total incomprensión, como si ella hubiera empezado a hablar en un idioma desconocido. Grace inclinó la cabeza ligeramente, una sonrisa casi imperceptible dibujándose en sus labios hinchados. Gracias por dejarlo todo tan absolutamente claro. No había sarcasmo en su tono. Era gratitud pura y gélida. Le estaba agradeciendo por haber pulverizado la última duda, por haberle entregado la justificación final que necesitaba para hacer lo que debía hacer. Kevin, balbuceando, intentó dar un paso hacia ella, quizás para disculparse, para deshacer lo que era a todas luces irreparable. «Grace, yo no quería...» Pero sus palabras murieron en su garganta cuando el guardia de seguridad llegó a su lado, interponiéndose entre ellos. El hombre se dirigió a Grace con un tono profesional pero preocupado. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita que llame a la policía?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de poder. La antigua Grace, la que evitaba los conflictos a toda costa, habría negado con la cabeza, ansiosa por desaparecer. Pero la mujer que estaba allí ahora, con el rostro marcado, consideró la oferta mientras observaba el pánico desnudo en los ojos de su marido. La decisión fue instantánea. Miró al guardia de seguridad, y luego su mirada se deslizó más allá de él, hacia Kevin, con una frialdad que lo congeló en el sitio. «No, muchas gracias. No será necesario», respondió con una calma que helaba la sangre. «Ya he terminado aquí». Y sin más, se dio la vuelta. El acto de darle la espalda fue más elocuente y definitivo que cualquier bofetada o grito. Fue un despido, una anulación. Ellos, su drama, su traición, ya no merecían ni un segundo más de su presencia. Comenzó a caminar hacia la salida, con la espalda perfectamente recta y la cabeza en alto, una reina abandonando un reino en ruinas que ya no le pertenecía. La visión de su espalda alejándose desató un pánico primario en Kevin. «Grace, espera», gritó, su voz teñida de una desesperación que ya no era por amor, sino por miedo. «¿A dónde vas? No puedes irte así». Necesitaba controlarla, saber qué iba a hacer, qué iba a decir. ¿Iría a la policía? ¿Llamaría a un abogado? ¿Contaría su secreto? El control de la narrativa se le había escapado de las manos por completo, y ahora ella era una variable impredecible y peligrosa. Jassy, a su lado, permaneció en silencio por primera vez, observando la espalda de Grace y comprendiendo, con una claridad aterradora, que habían cometido un error de cálculo de proporciones catastróficas. Ese paseo a través de la sala de urgencias y hacia las puertas de salida fue el más largo y significativo de la vida de Grace. Cada paso era un corte deliberado, una amputación de su vida anterior. Podía oír a Kevin llamándola, pero su voz sonaba lejana, amortiguada, como si proviniera de otro mundo, de otra época. No miró atrás. El aire del exterior, aunque cargado con los gases de los coches y el bullicio de la ciudad, le pareció limpio y puro en comparación con la atmósfera tóxica que dejaba atrás. Estaba saliendo de la zona cero de su vida, no como una víctima huyendo de los escombros, sino como la única superviviente que ya tenía un mapa para el nuevo mundo. Al llegar a su coche en el estacionamiento, su primer instinto fue la huida. La idea era simple y abrumadora: meter la llave en el contacto y conducir sin rumbo, hasta que la ciudad y sus fantasmas fueran solo un punto en el espejo retrovisor. Se sentó en el asiento del conductor, con las manos temblando ligeramente sobre el volante. Se imaginó a sí misma en una carretera oscura, una figura anónima escapando, una mujer cuyo único futuro era dejar atrás su pasado. Por un momento, esa imagen de víctima fugitiva le pareció la única opción posible, la única forma de sobrevivir al dolor que amenazaba con consumirla por completo, si se quedaba quieta. Pero entonces, la imagen de sus rostros en el hospital volvió a su mente con una nitidez brutal. El pánico cobarde de Kevin,
la arrogancia desmoronada de Jassy. ¿Por qué debía ser ella la que huyera? ¿Por qué su vida tenía que ser arrancada de raíz mientras ellos, los culpables, simplemente lidiaban con las consecuencias de sus actos en el confort de la vida que ella había construido? No, huir sería una abdicación, sería un regalo, sería permitirles ganar la guerra después de haber perdido la batalla. La rabia, ahora fría, estratégica y lúcida, volvió a tomar el control. No iba a correr, iba a volver a la casa que era suya. En la quietud de su coche, un nuevo plan comenzó a germinar. Ya no era una reacción emocional, era una estrategia de guerra. Las piezas estaban sobre el tablero, y ahora las veía con una claridad asombrosa. La foto, los mensajes de texto, la agresión física presenciada por desconocidos, y la pieza clave, el resultado del examen de VIH, un documento oficial que vinculaba a Jassy a una enfermedad peligrosa bajo el nombre de Grace. Esas cosas ya no eran solo fuentes de dolor, eran pruebas, eran armas. Pensó en sus finanzas, en la casa a su nombre, en los bienes que habían acumulado, pagados en su mayoría con su sueldo de profesora. Una resolución de acero se apoderó de ella. No iba solo a dejarlo, iba a desmantelarlo pieza por pieza. El viaje de vuelta a casa fue la antítesis del viaje de ida. Ya no era una mujer en estado de shock, dirigiéndose a una confrontación incierta. Era una general regresando al cuartel para planificar la ofensiva final. Condujo con una calma metódica, respetando cada semáforo, cada señal de tráfico. Su mente, sin embargo, trabajaba a una velocidad vertiginosa, organizando los siguientes pasos. Necesitaba una abogada, la mejor. Necesitaba asegurar sus activos antes de que él pudiera reaccionar. Necesitaba conseguir el informe original de esa clínica. El dolor seguía ahí, un eco sordo en el fondo de su ser, pero ya no era el piloto. Ahora era el combustible. Cuando aparcó frente a su casa, ya no vio la escena de un crimen. Vio su centro de operaciones. Al entrar en la casa, el silencio la recibió como un viejo amigo. El olor a suavizante todavía flotaba en el aire, pero ahora, en lugar de consuelo, le olía a mentira. El televisor seguía encendido, emitiendo la risa enlatada de un público anónimo, y Grace lo apagó con un gesto seco y deliberado. Caminó por las habitaciones, no como la guardiana del hogar, sino como una inspectora evaluando un territorio a reclamar. Todo lo que veía estaba contaminado por el recuerdo de su traición. Su primera acción fue pequeña, doméstica, pero cargada de un simbolismo brutal. Fue a su dormitorio, abrió el armario de Kevin, y sin doblar ni una sola prenda, comenzó a meter toda su ropa en grandes bolsas de basura negras. Era el primer acto tangible de su expulsión. Con la mente funcionando con una precisión gélida, se sentó frente a su ordenador. El trabajo de campo tenía que ser meticuloso. Abrió su correo electrónico y, con paciencia, se reenvió a sí misma la fotografía y la cadena de mensajes de texto que había recibido de Jassy. Creó una carpeta en un servicio de almacenamiento en la nube, la tituló Pruebas y subió una copia de todo. Luego, abrió un documento de texto y comenzó a escribir un relato detallado de lo ocurrido en el hospital, anotando la hora aproximada, describiendo al guardia de seguridad y transcribiendo las palabras exactas que recordaba. Estaba construyendo su caso con la misma metodología rigurosa que aplicaba a sus investigaciones académicas. La emoción era el tema, pero el procedimiento era pura ciencia. El siguiente pilar de su antigua vida que debía demoler era el financiero. Como la principal fuente de ingresos durante años, conocía cada rincón de su economía conjunta. Accedió a la cuenta bancaria que compartían, esa que reflejaba el fruto de su trabajo, de sus horas extra, de sus ahorros disciplinados. El saldo era considerable. Sin la más mínima duda, sin un atisbo de nostalgia, inició la transferencia. Movió el 90% de los fondos a una cuenta privada que solo ella controlaba. Le dejó a Kevin una suma modesta, suficiente para sobrevivir una semana, quizás 2. No lo sentía como un robo, lo sentía como una indemnización, una liquidación unilateral por servicios de devoción no correspondidos y daños morales. El tercer paso era el armamento legal. No iba a buscar en Google un abogado cualquiera. Necesitaba artillería pesada. Recordó el nombre de una abogada de la que una colega había hablado con una mezcla de temor y reverencia. Una especialista en divorcios conocida por su ferocidad en los tribunales. Encontró su número y llamó a su despacho. Dejó un mensaje de voz para la abogada
Su tono era tan calmado y profesional que se sorprendió a sí misma. Se presentó, expuso brevemente que necesitaba una consulta urgente por un divorcio contencioso que involucraba adulterio, agresión física y activos financieros significativos, y concluyó afirmando que poseía pruebas irrefutables para cada una de sus reclamaciones. Quedaba el asunto más delicado y peligroso: el examen de VIH. Ese documento, con su nombre impreso junto a un resultado positivo, era una bomba de tiempo. Era una mancha en su historial médico y una calumnia a su persona. Pero también era un arma de un poder inmenso. Llamó a la clínica que la había contactado por la mañana. Adoptando un tono de voz angustiado y confundido, le explicó a la recepcionista que había visto los resultados en el portal online y que necesitaba saber cómo obtener una copia física certificada. La recepcionista, compasiva, le explicó el sencillo procedimiento. Grace le dio las gracias, colgó el teléfono y su mente ya estaba diseñando el siguiente movimiento. No podía permitir que ese documento existiera en el mundo físico, donde podría ser usado en su contra de formas que aún no podía prever. Debía recuperarlo, debía destruirlo. Condujo hasta la pequeña clínica en las afueras de la ciudad, un lugar discreto y anónimo. Entró con la misma calma con la que había entrado en su banco o en su casa. Se acercó al mostrador, presentó su documento de identidad y solicitó la copia impresa de sus últimos resultados. La joven recepcionista, viendo a una mujer elegante y bien hablada, no dudó un segundo. Imprimió el informe, lo metió en un sobre sellado y se lo entregó con una sonrisa comprensiva. Grace no abrió el sobre hasta que estuvo de vuelta en la seguridad de su coche. Sus manos estaban firmes cuando rompió el sello. La hoja de papel se sentía frágil, insignificante, pero las palabras impresas en ella eran monumentales. VIH, positivo. Ver su nombre al lado de esa frase fue como recibir una descarga eléctrica, un último eco de la violación que había sufrido. No sintió tristeza, solo una rabia purificadora. Sacó un pequeño cenicero de metal de la guantera y un mechero. Prendió fuego a una esquina del papel y observó cómo las llamas consumían lentamente su nombre y la mentira asociada a él. El humo que llenó el coche olía a justicia. La prueba física había sido eliminada. Su identidad estaba siendo reclamada. Cuando regresó a casa, la noche ya había caído. El sol se había puesto, llevándose consigo los últimos vestigios de su vida anterior. La casa estaba en silencio, un silencio expectante. Sabía que no tardarían en llegar. Kevin y Jassy estarían en pleno modo de control de daños, y su primer objetivo sería ella. Se preparó una taza de té, el ritual familiar un ancla en medio del caos. No se escondió en el dormitorio ni se acurrucó en el sofá. Se sentó en un sillón en la sala de estar, con una única lámpara encendida, creando un pequeño círculo de luz en la oscuridad. Esperó. Ya no era la presa que se esconde del depredador. Era la araña en el centro de su telaraña, esperando pacientemente la vibración que anunciaría su llegada. No tuvo que esperar mucho. El timbre de la puerta sonó, un chillido agudo que rasgó el silencio de la casa. Grace no se sobresaltó. Lo esperaba. Se levantó con calma y caminó hacia la puerta. Miró por la mirilla, y una oleada de fría satisfacción la recorrió. No era Kevin, con sus probables súplicas y mentiras. Era Jassy, sola. Su rostro, distorsionado por la pequeña lente, era una máscara de furia y ansiedad. Había venido a rematar el trabajo, a intimidar a la esposa derrotada. Grace sintió que el destino le estaba haciendo un regalo, la arquitecta principal de su dolor, entregada voluntariamente en su puerta. Respiró hondo, no para calmarse, sino para avivar las brasas de su furia y convertirlas en una llama controlada. Abrió la puerta. Jassy estaba allí, con los brazos cruzados y una mirada desafiante que luchaba por ocultar el pánico en sus ojos. Iba a empezar a hablar, a lanzar la primera piedra, pero Grace no le dio la oportunidad. Antes de que Jassy pudiera emitir un solo sonido, Grace se hizo a un lado y con un gesto de la mano la invitó a entrar. «Pasa, Jassy», dijo con una voz suave y peligrosa. «Justo estaba pensando en ti. Tenemos mucho de qué hablar». La trampa estaba puesta, y la invitada de honor acababa de entrar voluntariamente. Jassy entró en la casa con una arrogancia estudiada, un intento de demostrar que ese territorio ya era suyo. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose con una sonrisa burlona en las bolsas de basura negras apiladas en un rincón. «Vaya, veo que has estado ocupada haciendo una limpieza», comentó,
su voz cargada de un veneno dulce. Su intención era clara: pintar las acciones de Grace como el berrinche patético de una mujer abandonada, una rabieta infantil que solo servía para confirmar su derrota. Cada gesto de Jessie estaba diseñado para provocar, para hacer que Grace perdiera la compostura y le diera el placer de verla rota y humillada en su propio terreno. Grace cerró la puerta principal detrás de ella. El sonido del pestillo al encajar resonó en el silencio de la casa, con un eco de finalidad, como si se cerrara la puerta de una celda. Ignoró por completo el comentario sobre la ropa de Kevin. Con una calma desconcertante, pasó por el lado de Jessie sin mirarla y volvió a sentarse en su sillón, el único punto de luz en la penumbra de la sala. Hizo un gesto vago hacia el sofá que permanecía en la oscuridad. «Siéntate si quieres», dijo con indiferencia. «O quédate de pie. Me da igual». Este rechazo a entrar en su juego, esta demostración de control absoluto, enfureció a Jessie mucho más que cualquier grito o insulto. La frustración de Jessie se desbordó. Optó por no sentarse, prefiriendo moverse por la habitación como un animal enjaulado, su energía vibrando con agresividad. «Voy a ser clara, Grace. Kevin me lo ha contado todo. Lo del hospital. Se te ha ido la cabeza», espetó, deteniéndose para encararla. «Y esa estupidez del VIH. ¿Qué crees que conseguirás con eso? ¿Asustarlo para que vuelva corriendo contigo? Es la cosa más patética que he visto en mi vida». Estaba intentando desesperadamente darle la vuelta a la tortilla, proyectando sus propias acciones sobre Grace para erigirse como la víctima de una esposa loca y manipuladora. Grace la dejó hablar, escuchando su perorata con una expresión impasible, casi aburrida. Dejó que Jessie vaciara todo su cargador de acusaciones, hasta que el silencio volvió a instalarse en la sala. Solo entonces Grace habló, y su voz, aunque seguía siendo suave, tenía el peso del acero. «Lo único patético aquí, Jessie, es el hedor de tu desesperación», comenzó, cada palabra cayendo como una gota de ácido. «Usar mi nombre en una clínica porque eres demasiado cobarde para usar el tuyo. Enviarme esa foto con la crueldad de una niña de 15 años. Y sobre todo, venir aquí, a mi casa, pensando que todavía te queda alguna carta por jugar». El ataque directo y certero hizo que Jessie perdiera los estribos. Abandonó cualquier pretensión de argumento y fue directa a la yugular, buscando la herida más profunda y personal. «No me hables de desesperación, maldita ilusa», siseó, su rostro contraído por el odio. «¿Crees que tienes algún poder? No eres más que una pobre mujer vieja y triste que se aferró a un hombre que te quedaba grande. Nunca te quiso. Le dabas lástima. Conmigo es diferente. Yo le doy placer. Le doy vida. Por eso siempre vuelve a mí. Incluso ahora, después de tu numerito. ¿Sabes por quién está preocupado? Por mí, no por ti». Esa fue la palabra clave. Lástima. La afirmación de que el amor de su vida se había basado en la caridad, de que ella era un objeto de compasión. Esa fue la humillación definitiva, el insulto que ninguna otra palabra podría igualar. En ese momento, algo dentro de Grace se rompió y se reconfiguró en algo nuevo y terrible. Se levantó del sillón. Su movimiento no fue brusco ni iracundo. Fue fluido, silencioso, cargado de una intención letal que llenó la habitación. La profesora, la mujer racional, la esposa paciente, todo eso se desvaneció. Lo que quedaba era un instinto puro y territorial. Caminó hacia Jessie, que por primera vez pareció dudar, retrocediendo instintivamente un paso. No hubo advertencia, no hubo un grito. Grace no la abofeteó. Una bofetada era lo que hacían los hombres cobardes como Kevin. Lo que hizo fue mucho más primario. En un movimiento increíblemente rápido, agarró a Jessie por el pelo con una fuerza brutal, tirando de su cabeza hacia atrás y exponiendo la sorpresa y el miedo en sus ojos. Antes de que Jessie pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, Grace usó su otra mano para empujarla con una violencia inaudita. Jessie perdió el equilibrio. Tropezó hacia atrás con la mesita de centro y se estrelló contra el suelo en un revoltijo de extremidades, revistas esparcidas y cristales rotos del jarrón que había caído con ella. El sonido del jarrón al hacerse añicos fue el único ruido violento. Jessie yacía en el suelo, sin aliento, con los ojos muy abiertos por el shock y el dolor, el agua y las flores derramadas sobre la alfombra a su alrededor. Su poder, su arrogancia, todo se había hecho añicos junto con el cristal. Grace se cernía sobre ella, de pie,
sin jadear, sin mostrar agitación. Solo la miraba desde arriba con una furia fría y distante. «En tu vida vuelvas a hablarme de lástima», dijo Grace. Su voz era un gruñido bajo y peligroso que Jassy jamás olvidaría. «Y no vuelvas a poner tus sucios pies en esta casa. Nunca más». Ese acto de violencia fue una catarsis. Fue la válvula de escape para meses, quizás años, de humillaciones silenciosas, de faltas de respeto toleradas, de sonrisas forzadas. Al romper su propia pasividad de una forma tan física y definitiva, Grace sintió cómo se rompía un hechizo. Ya no era la mujer que aguantaba. Había establecido un límite, no con palabras que pudieran ser ignoradas, sino con una acción tan absoluta que dejaba una marca imborrable. El dolor no había desaparecido, pero ahora ella estaba por encima de él. Por primera vez en ese largo y terrible día, sintió una oleada de poder puro y sin adulterar. Jassy se incorporó como pudo, arrastrándose hacia atrás, lejos de Grace. El desafío había desaparecido de su rostro, reemplazado por un terror abyecto. Las lágrimas se mezclaban con el rímel corrido, y miraba a Grace no como a una rival a la que había subestimado, sino como a una criatura extraña y peligrosa que no podía comprender. Se puso en pie a trompicones y corrió hacia la puerta, sus manos temblorosas buscando a tientas el pestillo. Grace no se movió de su sitio, simplemente la observó huir. Cuando Jassy finalmente logró abrir la puerta y desaparecer en la oscuridad de la noche, Grace escuchó su propia voz resonar en la casa silenciosa. «Dile a Kevin que él es el siguiente». No era una amenaza. Era un comunicado oficial. Cuando la puerta se cerró, dejando a Jassy del otro lado, Grace se quedó sola en medio de su sala de estar. El desorden en el suelo, los cristales rotos, el agua empapando la alfombra, las flores pisoteadas, no le causó ninguna angustia. Al contrario, lo miró con una extraña sensación de logro. Era un monumento, la prueba tangible de que algo se había roto para siempre, y no había sido ella. Respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina del enfrentamiento comenzaba a desvanecerse, pero no la reemplazaba el vacío ni el agotamiento. En su lugar, encontró una calma profunda y sólida, una certeza inquebrantable. La casa, por fin, se sentía suya de nuevo, como si el acto de violencia hubiera sido un exorcismo. Se observó a sí misma con una distancia casi clínica. Miró sus manos, las que habían agarrado el pelo de Jassy y la habían empujado. Estaban completamente firmes. Se tocó la mejilla, donde la bofetada de Kevin había dejado una marca dolorosa y caliente. El dolor sordo era un ancla, un recordatorio constante de por qué no podía permitirse flaquear, de por qué cada paso que daba era necesario. Ya no era una herida que la debilitara. Se había convertido en una medalla, la marca de una guerrera que había sobrevivido a la primera línea de fuego y se preparaba para ganar la guerra. Aceptó el dolor como parte del precio y se sintió dispuesta a pagarlo sin dudar. En ese momento, su teléfono comenzó a sonar, rompiendo el silencio. La pantalla se iluminó con el nombre de Kevin. Por supuesto, Jassy, sin duda, había corrido a llamarlo, llorando, contándole una versión de los hechos donde ella era la víctima y Grace la agresora. Grace observó el teléfono vibrar sobre la mesa. Dejó que sonara una vez, 2 veces, 3. Ver su nombre parpadear en la pantalla era como mirar un artefacto de una vida pasada. El simple acto de no contestar, de ignorar su llamada, fue una declaración de poder. Él ya no tenía acceso directo a ella. La comunicación, a partir de ahora, se realizaría bajo sus términos, y solo bajo los suyos. Inmediatamente después de que la llamada fuera al buzón de voz, el teléfono volvió a sonar, y una vez más. La sucesión frenética de llamadas era un sismógrafo que medía con precisión el nivel de su pánico. Tras el tercer intento fallido, llegó un mensaje de texto. «Grace, por el amor de Dios, coge el teléfono. Tenemos que hablar. Jassy me ha llamado. Está histérica. No sé qué demonios le has hecho». Su intento de pintarla como la villana, de culparla a ella por la reacción de Jassy, era tan torpe y transparente que a Grace casi le provocó una sonrisa amarga. Solo consiguió reforzar su convicción de que estaba haciendo lo correcto. Sabía que el siguiente paso de él sería venir a la casa. Era su último recurso.
el movimiento predecible de un rey acorralado en el tablero de ajedrez. Así que se preparó para la confrontación final en su territorio. Con una calma metódica, fue a la cocina a por un recogedor y una bolsa. Empezó a limpiar los restos del jarrón roto. No lo hacía para ocultar lo que había pasado, sino como un acto simbólico de restauración de su propio orden. Cada fragmento de cristal que recogía era una pieza de su antigua vida que desechaba para siempre. Era una soldado limpiando su arma después de una escaramuza, lista para la batalla principal que estaba a punto de librarse. Mientras guardaba la bolsa con los cristales rotos, su teléfono emitió un sonido diferente, la notificación de un nuevo correo electrónico. Lo abrió, y su corazón dio un vuelco, pero esta vez de pura y dura validación. Era un correo del despacho de la abogada que había contactado. La propia Inés Serrano, la leyenda de los tribunales de familia, le respondía personalmente. Su mensaje era breve y al grano. Había leído su solicitud y, dada la urgencia del caso, le ofrecía una cita para una consulta de emergencia el lunes a primera hora de la mañana. Los engranajes de la justicia oficial habían comenzado a girar. Su plan ya no era solo una idea, estaba en marcha. Justo en ese momento, el haz de luz de unos faros barrió las paredes de la sala. Un coche había aparcado bruscamente en la entrada. El sonido de una puerta al cerrarse de un portazo confirmó sus sospechas. Era él. Su corazón latió con fuerza una sola vez, un eco de la mujer que fue, pero su respiración se mantuvo tranquila y regular. Caminó hacia la puerta principal, pero no la abrió. Esperó. Segundos después, unos golpes frenéticos resonaron en la madera. «Grace, abre la puerta ahora mismo. Sé que estás ahí. Tenemos que hablar». Su voz, distorsionada por la puerta, era una mezcla de rabia y súplica. El hombre seguro de sí mismo que ella conocía había desaparecido. Grace respiró hondo y abrió la puerta, pero solo hasta donde la cadena de seguridad le permitía. A través de la estrecha abertura, sus miradas se encontraron. El rostro de Kevin estaba congestionado, sus ojos desorbitados por el pánico, la imagen del descontrol. «No tenemos absolutamente nada de qué hablar, Kevin», dijo ella. Su voz era completamente plana, un desierto sin el más mínimo rastro de emoción. Lo miró como si fuera un completo desconocido que se había equivocado de casa. «Mi abogada se pondrá en contacto con el tuyo, y si no tienes uno, te sugiero encarecidamente que te busques uno bueno. Lo vas a necesitar». La palabra abogada fue el golpe de gracia. Hizo que todo fuera real, oficial, irreversible. Llevó la situación a un plano donde él no tenía ningún control, ningún poder de manipulación. «Abogada, ¿de qué estás hablando? Grace, por favor, no puedes hacerme esto», suplicó, empujando la puerta inútilmente contra la resistencia de la cadena. Su impotencia era casi tangible. Estaba literalmente encerrado fuera de la vida que él mismo había destrozado. Intentó apelar a su pasado, a los años vividos, al amor que se tuvieron, pero las palabras sonaban huecas y patéticas, una última y desesperada jugada que ya no tenía ningún efecto sobre ella. Grace lo observó, al hombre por el que una vez habría dado la vida, y se dio cuenta de que ya no sentía nada, ni odio, ni rabia, ni siquiera la más mínima lástima. Solo veía a un hombre débil y asustado, ahogándose en las consecuencias de sus propias decisiones. La amputación emocional era total y exitosa. «Ahórrate el discurso, Kevin», dijo, su voz tan definitiva como el martillo de un juez. «Ya podrás recoger el resto de tus cosas cuando mi abogada te envíe la notificación correspondiente». Y con esas palabras, le cerró la puerta en la cara. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final del último capítulo de su vida anterior. Tras el eco final del cerrojo, el silencio en la casa fue absoluto. Grace permaneció de espaldas a la puerta, escuchando. Oyó un último golpe frustrado contra la madera, un gruñido ahogado de rabia impotente, y luego los pasos apresurados de Kevin al alejarse. El sonido del motor de su coche al arrancar y desvanecerse en la distancia fue la sinfonía final de su partida. Solo entonces, Grace se permitió apoyarse contra la puerta, no por debilidad, sino para saborear plenamente el momento. La quietud ya no era expectante ni tensa, era una quietud de posesión. Estaba sola en su casa, que por fin, y para siempre, era solo suya. El último invasor había sido expulsado. Esa noche no durmió. El cansancio había sido reemplazado por una energía lúcida y resuelta.
Se movió por las habitaciones como una soberana, inspeccionando su reino recién recuperado. Su misión era borrarlo. Metódicamente, descolgó cada una de las fotografías en las que aparecían juntos. El retrato de su boda, las fotos de las vacaciones, las imágenes casuales que capturaban una felicidad que ahora sabía que era una farsa. No lloró. Cada marco que quitaba, cada imagen que guardaba boca abajo en una caja de cartón, era una pequeña ceremonia de purificación, un acto deliberado de edición de su propia historia, eliminando al personaje que ya no pertenecía al guión. Mientras trabajaba, un pensamiento se cristalizó en su mente. El VIH. Aunque la traición de la infidelidad era el núcleo emocional de todo, el virus era el verdadero agente del caos, la verdadera justicia poética, el terror que ella había sentido durante unos breves y horribles momentos, esa sensación de que tu propio cuerpo se ha convertido en una zona de peligro, ahora era de ellos. Kevin, con su pánico a la enfermedad y su egocentrismo, estaría viviendo en un infierno de incertidumbre. Se dio cuenta de que el veneno que habían intentado inyectarle a ella se había vuelto contra ellos, y ahora los estaba consumiendo desde dentro. Su dolor no había desaparecido, simplemente se había transferido a sus legítimos dueños. Supo que le quedaba una última cosa por hacer. No era por venganza, no exactamente. Era por una necesidad de cierre, de ser testigo del resultado final de sus acciones. Necesitaba ver con sus propios ojos el efecto completo de la bomba que había detonado en el hospital. ¿Y dónde estarían? La respuesta era obvia. Kevin, aterrorizado y fuera de sí, no se quedaría en casa esperando. Habría arrastrado a Jassy de vuelta al único lugar donde podrían obtener respuestas: el hospital. El escenario de su humillación pública se convertiría, esa misma noche, en el teatro de su victoria silenciosa. Tenía que volver. Condujo de vuelta al hospital central. La noche había avanzado, y la sala de urgencias estaba más tranquila, pero seguía vibrando con esa energía de crisis a cámara lenta propia de la madrugada. Aparcó y entró, pero esta vez no como una esposa traicionada buscando respuestas. Entró como una observadora, una espectadora con un asiento de primera fila para el drama que ella misma había puesto en marcha. Buscó un rincón discreto, parcialmente oculto por una palmera artificial, y se sentó. Un fantasma que regresaba a la escena del crimen para ver el juicio final. Sabía que no tendría que esperar mucho. Y allí estaban, no en la sala de espera principal, sino en una pequeña sala de consulta acristalada, un acuario humano perfectamente visible desde donde ella estaba sentada. La escena dentro de esa caja de cristal era un cuadro de desesperación. Kevin caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, sus movimientos erráticos y llenos de una energía frenética. Jassy estaba sentada en una silla, encogida sobre sí misma, llorando desconsoladamente. Ya no eran cómplices. Eran dos extraños aterrados, encadenados por un desastre que ellos mismos habían creado. Un médico hablaba con ellos, con un rostro serio, entregándoles unos papeles que parecían sentencias. Grace no podía oír las palabras, pero no lo necesitaba. El lenguaje corporal era universal y gritaba la historia completa. Estaban discutiendo, lanzándose acusaciones. Vio a Kevin señalar a Jassy con un dedo acusador, su rostro desencajado por la rabia y el miedo. Vio a Jassy levantar la cabeza, con la cara manchada de lágrimas, y gritarle algo con una expresión de puro odio. El amorío secreto, la pasión, la alianza contra ella, todo se había podrido y convertido en un cáncer de culpa y recriminación mutua. Se estaban devorando vivos el uno al otro, bajo la fría e implacable luz del hospital. Ese fue el momento. La verdadera victoria de Grace no fue un grito ni un golpe. Fue esa comprensión silenciosa y absoluta. Miró a la pareja que había intentado destruirla y sintió una inmensa y fría satisfacción. Habían fracasado. No solo no la habían roto, sino que se habían aniquilado a sí mismos en el proceso. Su castigo no vendría de ella ni de un tribunal. Su castigo era mirarse a la cara y saber que estaban atrapados juntos en una condena de enfermedad, desconfianza y desprecio por el resto de sus vidas. Era una justicia perfecta y autónoma. Como si sintiera su mirada, Kevin levantó la cabeza. Sus ojos desesperados recorrieron la sala de espera, y finalmente se encontraron con los de ella. El impacto en su rostro fue devastador. Vio a Grace, de pie en la penumbra, tranquila, entera, observando su mundo arder. En ese instante, pareció comprenderlo todo: su poder, su calma,
su victoria total. Dio un paso hacia la puerta de cristal, su boca formando el nombre de Grace en un grito silencioso. Era una última y patética apelación, la súplica de un hombre ahogándose que pide ayuda a la misma persona a la que intentó ahogar. Grace sostuvo su mirada durante un largo y pesado segundo. No le ofreció ninguna expresión, ni una sonrisa de triunfo, ni un gesto de desprecio. Su rostro era una pizarra en blanco, un monumento a la indiferencia. Y entonces, muy lentamente, le dio la espalda. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las puertas automáticas de salida, sin mirar atrás, ignorando el sonido vago de un grito desesperado que se filtraba a través del cristal. Cuando las puertas se abrieron ante ella, liberándola en el aire fresco y limpio de la noche, dejó atrás las ruinas de un amor tóxico para siempre. No huía. Caminaba hacia un futuro donde ella, y solo ella, tenía el poder. Estaba renacida. Estaba libre.